Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, vamos a seguir con la lectura del curso Metamorfosis Consciente. Eh, Ayer vimos la introducción y hoy seguimos con el curso como dijimos, este curso está destinado para que las personas incrementen su nivel de consciencia. El siguiente apartado se titula ¿Qué es la consciencia? Entonces, bueno, empiezo. Etimológicamente, consciencia proviene de conocimiento, como ya hemos visto. Puede ser definida como la facultad o capacidad de conocerse un sujeto a sí mismo, que es un proceso autorreflexivo, autorreferencial o de reconocimiento. Y también es el proceso de conocer este sujeto a su entorno, a sus propios actos y reflexiones. Para entender el concepto de consciencia usaremos la analogía de la mente como un ojo o globo ocular. Y la consciencia sería la capacidad de este ojo, de la mente, de verse a sí mismo, a sí misma. Pero la consciencia es mucho más, pues también es la capacidad de observar nuestras emociones, pensamientos, conductas, etc. Como sugieren las evidencias que nos proporcionan las experiencias cercanas a la muerte, la consciencia va más allá de la vida del cuerpo físico. Personas clínicamente fallecidas han observado su propio cuerpo muerto descansando en la camilla de un quirófano y lo observaban desde fuera de su cuerpo, como desde el techo de la sala de quirófano. En la experiencia conocida como viaje astral, la consciencia observa el cuerpo físico dormido del viajero astral, entre comillas, mientras ella registra datos y experiencias de dimensiones no conocidas para la mayoría de los mortales. Las definiciones son múltiples y dependiendo de a qué campo de conocimiento humano acudamos, las acepciones son diferentes. Por ejemplo, para la ciencia psicológica y fenomenológica es la capacidad que un sujeto tiene de conocimiento inmediato de sí mismo, sus actos y reflexiones, es decir, es el darse cuenta de nuestra propia existencia y nuestro propio mundo interior. Se habla también de consciencia moral como la capacidad de discernir entre el bien y el mal, o también se habla de la consciencia social o de la consciencia de grupo. Para la neurología, la consciencia es el estado de alerta o vigilia por oposición al de sueño, anestesia, coma, etc. Existen estados intermedios de consciencia a caballo entre la vigilia y el sueño. Desde hace años, la neurociencia ha descubierto que el cerebro emite ondas electromagnéticas a diferentes frecuencias en función del estado psicofísico de la persona. Cuando la persona está dormida profundamente y en fase de regeneración tisular, es decir, en la fase en la cual sus tejidos se están regenerando, el cerebro emite ondas de muy baja frecuencia llamadas delta. En sueño ligero, meditación profunda y a caballo entre la vigilia y el sueño emite ondas teta de mayor frecuencia. Ya en vigilia y relajada, incluyendo estados meditativos no muy profundos, el cerebro de la persona emite ondas alfa. En estado de vigilia, en resolución de problemas lógicos y cotidianos, estados de alerta y ansiedad, el cerebro emite ondas beta de mayor frecuencia. Y por último, también en vigilia, en estados vinculados al procesamiento de información, funciones cognitivas de alto nivel y estados de enfoque intenso, el cerebro emite las ondas más rápidas llamadas gamma. Toda persona puede conocer o experimentar su propia consciencia o aquello que conoce más allá de la mente. La persona que medita es capaz de observar sus propias emociones, pensamientos, creencias, patrones mentales y emocionales y también patrones conductuales. Es decir, aquel que está en la consciencia puede observar, conocer, interpretar, analizar, juzgar, categorizar, etc.,
su propio contenido psicoemocional. Es pues una meta o superestructura, la consciencia, más allá de la mente. El prefijo meta significa más allá o después de, y se usa para indicar transformación, cambio, posterioridad o un nivel superior de abstracción que abarca o trasciende al concepto original. Es decir, la consciencia puede ser definida como una facultad, herramienta o superestructura más allá de la mente y que es capaz de observar a la propia mente. En la actualidad, y científicamente hablando, existen múltiples teorías, tal vez cientos de teorías, que intentan explicar o dar cuenta de qué es el fenómeno de la consciencia. Por citar tan solo una de ellas, vamos a hablar de una teoría que se llama CEMI. Estas son las iniciales o las siglas de las palabras inglesas Conscious Electromagnetic Information. Esta teoría fue propuesta por J. McFadden y propone que la consciencia reside en el campo electromagnético del cerebro y no solo en las neuronas individuales. De hecho, la comunidad científica de vanguardia propone que la consciencia no surge del cerebro, sino al contrario, que el cerebro y lo físico son resultado o una emanación de la consciencia. Las implicaciones de este hecho cambian por completo la cosmovisión de la humanidad y dejan obsoleta la antigua ciencia materialista y vigente hasta hoy, abriéndose paso así un nuevo paradigma científico y social para la humanidad. Las nuevas visiones científicas empiezan a argumentar que la mente es una forma de energía, específicamente información integrada y que causa a ver, perdón, un segundo, que me lié, perdone. Sí. Traducido a un idioma inteligible, la consciencia sería un campo de energía electromagnética que rodea al cerebro. Sería, para entenderlo visualmente, como un sombrero o casco que recubre el cerebro, es decir, una capa. En términos de tradiciones orientales, la consciencia es descrita como el observador, es decir, el espectador que observa la acción, pero no se implica en la misma, llamada también la consciencia testigo. La ciencia occidental actual no deja de confirmar día tras día lo que desde hace milenios nos llevan transmitiendo estas sabidurías orientales. En las llamadas experiencias cercanas a la muerte, experimentadas por entre el 4 y el 17% de la población de forma estimativa, se observa que la consciencia no forma parte de la mente, ya que en muerte clínica el cerebro deja de recibir oxígeno. Se podría decir que la consciencia sale del cuerpo físico y sigue viva o activa incluso en muerte clínica del cuerpo físico. Fenómeno parecido ocurre en el viaje astral, experimentado por entre el 10 y el 20% de la población de forma estimativa. En este viaje astral, la consciencia viaja a lugares inéditos, recibe información y esta consciencia, nuestra consciencia, contacta con otros seres y energías, permaneciendo el cuerpo físico dormido e inmóvil en la cama. Esto sugiere que la consciencia permanece, perdura o sigue viva tras la muerte del cuerpo físico, emocional y mental. Los datos empíricos sugieren que la consciencia es una metaestructura capaz de observar los niveles o capas inferiores, como ya hemos visto. Es decir, la consciencia es capaz de observar, analizar, interpretar, categorizar, juzgar lo que es tanto el cuerpo físico como los procesos emocionales y mentales. La consciencia acumula datos y experiencias y esto produce en ella una evolución a través de un proceso de aprendizaje. Es decir, la consciencia se desarrolla aprendiendo.
Los 7 niveles de conciencia de R. Barrett describen la evolución humana desde la supervivencia hasta el servicio, pasando por las relaciones, autoestima, transformación, cohesión interna y contribución. Pregúntate ahora, querido amigo y amiga, ¿qué sentido tiene acumular experiencias, datos y conocimiento si la conciencia se perdiese con la muerte y desaparición del cuerpo inferior? El cuerpo inferior es el cuerpo físico, emocional y mental. Esto lo vamos a explicar ahora. El objetivo de este curso es el desarrollo de la conciencia individual, pero será bueno que hablemos o que sepas que aparte de la conciencia individual existe, como hemos dicho, una conciencia de grupo, colectiva, de humanidad e incluso una conciencia cósmica y una conciencia universal. Siguiente apartado. Desarrollo integral e integrado del ser humano. Las 7 capas deben estar alineadas y prevalecer las capas superiores sobre las inferiores, ya que si prevalecen las capas superiores sobre las inferiores, se producirá un desarrollo armónico del ser humano que le llevará a alcanzar la máxima plenitud y desarrollo de sus capacidades. Esto es, su capacidad de amar, de altruismo, de colaboración, empatía y de dar desde la esencia. Se hace imperativo, por tanto, que el ser humano se conozca a este nivel estructural y funcional, ya que es un sistema energético y es imperativo también que sepa que este sistema energético que es el ser humano está enmarcado en unos sistemas de orden superior con los cuales interactúa y de los cuales interdepende necesaria y causalmente. El siguiente apartado se llama, arrancando el arte de vivir. Dice así: todo es un arte: comer, respirar, caminar, conversar, observar, estar en silencio. La maestría en cualquier ámbito se alcanza con una base teórica mayor o menor, y a través de una práctica sostenida a lo largo del tiempo podemos ir profundizando en los niveles de la materia en cuestión. Las personas generalmente queremos comenzar a vivir sin saber o sabiendo muy poco. Asumimos que ya sabemos lo suficiente y no consentimos fácilmente en ser corregidos, matizados o instruidos en artes y conocimientos que vayan más allá de lo que ya hemos aprendido en la infancia. Esta renuencia a ampliar con curiosidad y humildad lo poco que uno sabe determina la calidad del desarrollo humano que viviremos posteriormente. Siguiente apartado. ¿Quién soy yo y cómo funciono? Es decir, ¿qué es el ser humano y cómo funciona el ser humano? Dice así: la mente humana consta de mente consciente, que es aquella parte que alberga nuestros pensamientos y sentimientos y de la que somos conscientes y que supone un 10% del total de la mente. Y el 90% restante es la mente inconsciente y alberga todo aquello de lo que no somos conscientes. La programación mental que viene de serie, entre comillas, se llama condicionamiento o programación innata o instintiva. Son las tendencias, pulsiones, instintos, apetitos, inclinaciones que una persona tiene por el hecho de ser y haber nacido humana, como por ejemplo su tendencia a protegerse, buscar refugio, alimento, sobrevivir, reproducirse o comunicarse. Forma parte de lo que tradicionalmente se conocía como ámbito de la mente inconsciente e instintiva, y de la cual cada día que pasa conocemos más datos por pruebas y evidencias directas e indirectas. Y el condicionamiento adquirido, que es el cual se adquiere a través de la cultura y la experiencia directa en forma de estímulos o impresiones y que determina las creencias, valores y actitudes de un ser humano. Ambos, es decir, los dos tipos de condicionamiento, que es el innato y el adquirido,
son la base de nuestro, digamos, software o programación, la cual determina cómo nos vemos a nosotros mismos, a los demás y al mundo que nos circunda. La programación adquirida la hemos ido incorporando desde que nacimos y empezamos a recibir los primeros estímulos e impresiones, a vivir las primeras experiencias y a recibir la primera información de nuestro entorno. Empezamos a aprender a interiorizar formas de pensar, sentir y comportarnos. Las personas a nuestro alrededor nos transmiten formas de pensar y empiezan a influirnos con la información que nos transmiten, desde que somos pequeñitos. Cuando los estímulos e impresiones son débiles o poco significativos, no pasan de ser estímulos anecdóticos, mientras que cuando estas impresiones son fuertes y o repetidas, forman lo que se llama un centro, que es un conjunto de rutas neuronales consolidadas que forman un nodo o nudo, y que podemos imaginar como la confluencia de varios caminos neuronales, los cuales, estos caminos, estarían como bien trillados o bien definidos. En la mente inconsciente hay varios centros, como son, voy a citar unos pocos de forma no exhaustiva. Son el centro de identificación e interpretación de nuestros impulsos, el centro de lo que nos gusta y no nos gusta, el centro de los deseos o el centro, por ejemplo, de las características temperamentales. Estos pensamientos, impulsos, pulsiones, deseos e inclinaciones de la mente inconsciente están continuamente condicionando a la parte consciente, como, por ejemplo, la forma en que nos percibimos y o tomamos decisiones, por citar solo unas pocas. Para aquellos que creemos en las vidas pasadas, la mente inconsciente viene programada ya con información de otras vidas. Por ejemplo, observamos en un niño que ya desde pequeño tiene tendencia a expresarse con rabietas, esto es, con ira, y su hermano gemelo se expresa de manera muy diferente. El mindset o mentalidad, el cual para la mayoría de las personas es principalmente inconsciente, es el conjunto de creencias, valores y actitudes que moldea cómo interpretamos la realidad, afrontamos desafíos y tomamos decisiones. Las creencias son los pensamientos o ideas que tiene un ser humano acerca de sí mismo y acerca de los demás y el mundo o entorno que le rodea. Las creencias se forman porque vivimos experiencias repetidas que nos llevan a concluir o dictaminar que esa creencia está fundamentada. Todo esto, por supuesto, se gesta de manera inconsciente. A través de un proceso del cual no somos conscientes, organizamos una especie de juicio donde encontramos elementos suficientes que hacen que emitamos una sentencia. Por ejemplo, después de haber fracasado en una labor o varias repetidas veces, forjamos la creencia de que, por ejemplo, de que no somos personas capaces, debido a que las repetidas experiencias así lo demuestran. O porque, por ejemplo, cuando éramos niños, personas cercanas nos dijeron repetidamente que éramos unos inútiles o que no servíamos, etc. Todo este tipo de expresiones que hemos escuchado de niños y no tan niños y que nos han condicionado y que han ayudado a que forjemos determinadas creencias, ¿no? Que es de lo que nos vamos a liberar poco a poco. Lo vamos a ir viendo en el curso. Los valores son los pensamientos o ideas que hemos seleccionado como valiosas e importantes y que nos sirven de motor, guía, referencia e inspiración en nuestro conducirnos en la vida. En base a nuestras creencias y valores, mostramos unas actitudes y conductas u otras. Por ejemplo, si creemos que el mundo es un lugar peligroso y que hemos venido a este mundo a sufrir, nuestra actitud ante la vida será la de ver peligro en toda situación y tener una actitud poco constructiva, defensiva o de mera supervivencia, donde el disfrute estará excluido o vetado de nuestro diario vivir. Y también una forma de sentirte, experimentarte o vivenciarte a ti mismo en un determinado contexto, siguiendo con el ejemplo recientemente propuesto,
pues nos sentiremos amenazados y crónicamente preocupados y ansiosos por los peligros que nos rodean continuamente. Es decir, nuestras creencias van a marcar nuestro sentir, cómo nos sentimos y cómo estamos en el mundo. Las creencias actúan como filtros cognitivos profundos que generan pensamientos automáticos, interpretaciones de la realidad y determinan los estados del ser o forma en que nos sentimos y actuamos. Las creencias funcionan como marcos de referencia internos, construidos, como hemos dicho, por experiencias, valores y cultura. Las creencias pueden aprisionarte o liberarte, como puede verse. El mindset, que es lo que hemos definido como el conjunto de creencias, valores y actitudes, conforma la estructura mental de un individuo y determina, como hemos visto, su sentir y estar en el mundo, sus sentimientos y actitudes, y también determina cómo construye y percibe su realidad y la realidad del mundo que le rodea, así como cómo se autoconceptualiza y conceptualiza a los demás y al mundo. Por suerte, este programa o mindset puede ser cambiado si disponemos de la información necesaria. Esto es lo que vamos a ir descubriendo en este curso. Este mindset determina nuestro diálogo o narrativa interior, cómo nos hablamos a nosotros mismos y por tanto nos sentimos con nosotros mismos. Y sería como el guión de una película que nos contamos a nosotros mismos, y este guión o diálogo interno determina a su vez las imágenes de la película, es decir, la representación mental, que es nuestra vida, ¿no? Esa representación mental, ese conjunto de imágenes, sería lo que llamamos nuestra vida. Por tanto, nuestra mente es como un estudio cinematográfico donde dirigimos e interpretamos un papel protagonista en una película. En una película, entre paréntesis, interior y exterior, y que determina cómo construimos y vivimos nuestra realidad interior y exterior. En base a lo que acabamos de leer, que cada uno saque sus propias conclusiones. Cuando se critica este tipo de pensamiento y se juzga como pensamiento mágico o es despectivamente categorizado como ideas alocadas sin sustrato científico alguno, propias de una corriente cultural conocida como la Nueva Era o New Age, es porque no se conoce el sustrato científico de las afirmaciones. Por tanto, sí es cierto que cada cual creamos nuestra realidad subjetiva, mientras que la realidad objetiva es creada o construida por consenso colectivo. La consciencia nos permite observar como un espectador de cine sentado en su butaca lo que acontece en la pantalla o campo mental. Cuanto más nos identificamos con el personaje principal, nosotros mismos o nuestra proyección en la pantalla mental, más intensa y apegadamente vivimos el montaje y resultado cinematográfico. Las emociones y sentimientos se generan al visionar la película, como puede verse, y el sentirnos nerviosos o ansiosos durante el visionado de la película depende de nuestras creencias y valores. Aquí se puede observar claramente la dinámica circular que se genera. Por tanto, si cambio mis creencias y valores, puedo cambiar el guión, las imágenes, es decir, cómo me siento, cómo me vivo y cómo me experimento y autoconceptualizo a mí mismo y a mi entorno, es decir, el mundo. La interacción del programa innato más el programa adquirido determina, como hemos visto, cómo nos vemos a nosotros mismos, autoconcepto, sentir, conducta, metas, propósitos, significado de nuestra existencia y cómo vemos a los demás y al mundo. Vamos aquí a citar unos ejemplos para ver esto con más claridad, a ver si puede aclarar un poco estas ideas. Por ejemplo, mi programa innato me impulsa a tener relaciones sexuales con cada mujer con la que me cruzo. Es decir, me cruzo con una mujer y siento el impulso sexual o el anhelo de querer acostarme con ella.
Sí, entonces esto es a lo que me impulsa mi programa innato. Y mi programa adquirido sirve de freno a consumar esos impulsos. Eh, entonces, si yo no soy consciente de ese impulso sexual, mm, pues si no soy consciente del impulso sexual, no lo voy a poder canalizar o utilizar para hacer cosas o acciones positivas y tenderé a reprimirlo o a que me condicione estando continuamente persiguiendo hembras con quienes copular y reproducirme o no. De la misma manera, yo puedo instintiva e inconscientemente elegir pareja por mera atracción instintiva o hacer uso de la lógica y el razonamiento para seleccionar con quién me apareo. En función de mi mindset, consideraré a mi pareja ideal atendiendo a mis propios valores y criterios. Otro ejemplo. Si yo creo que soy alguien insignificante, que no merece nada bueno, que no vale nada y que mi vida y la de otros no valen nada y que el mundo es un lugar sin sentido donde todo vale para salirme con la mía, donde es lícito pasar por encima de otro y sus derechos sin respeto, etc., pues entonces mi actuar en el mundo será muy diferente a si tengo otras creencias y valores morales o de orden superior, como podemos imaginar. Estos dos ejemplos ilustran ya sobradamente la importancia de la conciencia. Hemos delegado en otros la respuesta a la pregunta de ¿quién soy?, que es una de las preguntas más ancestrales e importantes que habitan la conciencia de la humanidad. Debido a un conjunto complejo de factores debido a gran cantidad de factores como por ejemplo la comodidad, la dificultad o imposibilidad de acceso a la información o la irresponsabilidad. Es decir, hemos delegado en otros la búsqueda de la respuesta a esta pregunta de ¿quién soy? Hemos dado por sentado que es cierto y válido lo que nos han contado cultural y popularmente. Parece obvio que la respuesta a esta pregunta de quién soy determina nuestra forma de estar en el mundo y las visiones religiosas y científicas nos han intentado dar respuesta a esta pregunta. Seguimos. Las creencias se forjan a partir de las experiencias vividas y mensajes recibidos, como ya hemos visto. Además, debe haber cierto grado de repetición de un pensamiento para que éste se asiente o convierta en una creencia. Por ejemplo, si me han dicho desde niño que soy una persona digna de ser amada y valioso, me creeré, sentiré y comportaré como tal. De manera inversa, si se me transmitió o yo viví o interpreté, si yo viví experiencias que interpreté como que yo era alguien indigno de amor, pues el resultado para mí será el contrario. Es decir, me sentiré mal y me comportaré como alguien que no merece amor. Una creencia se sostiene en pruebas que yo puedo encontrar, que yo encontré y que sigo encontrando, aunque no sea consciente, para sostener esa creencia. Y la meditación y la visualización se erigen como las herramientas fundamentales para el cambio de creencias. Pues como sabemos, las creencias se pueden cambiar, sean estas las que sean. A nivel operativo o funcional, soy lo que creo ser. Es decir, el conjunto o sistema de creencias que tengo es lo que determina quién soy a nivel teórico y práctico. Si creo ser poca cosa, inmerecedor, etc., me sentiré así y viviré desde ahí, aunque las evidencias empíricas demuestren lo contrario, es decir, que soy alguien valioso y merecedor de lo mejor. Sin embargo, si tengo un sistema de creencias donde creo que valgo y el mundo es un lugar seguro y hermoso, mi vida será muy diferente. La forma en que vivo
refuerza a su vez mis creencias, lo cual se convierte en un círculo vicioso virtuoso según sean mis creencias positivas y edificantes o negativas y destructivas. Como es sabido, una cosa es la verdad última y otra cosa muy diferente es la realidad. La verdad última se compone de verdades parciales y la realidad es una construcción mental, ya sea personal o colectiva, como hemos visto anteriormente. La verdad no depende, es decir, la verdad es independiente de nuestra construcción mental. Simplemente es la que es, conozcamos esta verdad o no, y estemos preparados o no para conocer la verdad. La humanidad está ya preparada para acceder a nuevos niveles parciales de verdad. Sirva como ejemplo el hecho de que un niño inocente e inconsciente cree que existen los Reyes Magos de Oriente o Papá Noel, pero llega un momento en que madura y debe reconocer que eran sus padres quienes traían los regalos. A veces se requiere de la inestimable colaboración de amigos o hermanos mayores que vienen a desmontar y echar por tierra la creencia mítica de que eran los Reyes Magos los que traían los regalos. Para poder tener acceso a la verdad última, necesitaríamos ir accediendo paulatinamente a verdades parciales de orden superior. Por ejemplo, lo que sabemos en un curso de primer grado de física es correcto desde la perspectiva científica actual, pero hasta que no lleguemos a quinto curso de física no dispondremos de verdades más avanzadas o de orden superior. Tendremos que pasar por segundo de física, tercero y cuarto curso para acceder al nivel de verdad o conocimiento del quinto curso o grado. La realidad social es una visión o forma de ver las cosas resultado de un acuerdo o convención al que se llega por cierto quórum o incluso no, en muchas ocasiones se llega por imposición, ya sea cultural, histórica, económica o religiosa. Y la realidad individual o subjetiva es el resultado de las creencias del individuo sobre sí mismo y sobre lo externo a sí mismo. A estas creencias concluyentes también se llega, como hemos visto, gracias a la inestimable colaboración y aporte sociocultural. Como ves, creas lo que creas o creamos en lo que creamos, es nuestra creencia lo que define y modela nuestra realidad sin importar que lo que creamos sea cierto o verdadero. Y sobre este punto que cada cual extraiga sus propias conclusiones. Hazte la pregunta ahora: ¿debo ver para creer o debo creer para ver? Por tanto, si mi vida y calidad de la misma depende de lo que creo, siempre será mejor optar por creencias que me hacen sentir bien frente a creencias que me hacen sentir mal. Es una cuestión de decisión personal. Si asumo lo que me han dicho que soy sin cuestionarlo, viviré desde un lugar que me ha sido impuesto y no desde un lugar que yo he buscado y aceptado como verdadero y propio. Se nos ha dicho que somos una persona, que tenemos un cuerpo, un conocimiento innato, unos impulsos y que tenemos una mente y que experimentamos unas emociones. Algunos creemos además que tenemos un alma o espíritu. Platón o Descartes, por citar solo unos pocos conocidos, postularon que el alma es una entidad distinta del cuerpo que perdura tras la muerte física. Si preguntas a muchas personas estarán de acuerdo en contestar que un ser humano es un conjunto de cuerpo, mente y alma. Para los más materialistas, el humano es solo un cuerpo con una mente. Y para estos materialistas, cuando el cuerpo muere, la mente o conciencia desaparecen con él. Y también vamos a añadir un elemento más a todo esto, y es que no es lo mismo lo que somos verdaderamente que lo que creemos ser tradicionalmente o desde la perspectiva general y comúnmente aceptada por la mayoría social. Para ahondar más en el asunto, diremos que un individuo tiene una identidad psicológica y social que se construye individual y socialmente, que se forja por interacción de ambas fuerzas o componentes individual y social como resultado
y como resultado emerge una identidad producto de lo individual, psicológico y lo social. Esta identidad es simbólicamente un cuerpo de creencias o ideas y su emocionalidad subsecuente. Como conclusión, si preguntamos a cualquier persona qué o quién es, dirá, por ejemplo, soy una persona que tengo este cuerpo físico con el que me identifico y una identidad psicoemocional. Puesto que mi cuerpo biológico nació en Pamplona, por ejemplo, hace 60 años y tengo sexo femenino, soy una mujer española de 60 años de edad. Me gusta el tenis y me defino como cariñosa, apolítica, familiar y empática. En estos 60 años he vivido y acumulado muchas experiencias, puesto que he estado expuesta a muchas situaciones, entre paréntesis, estímulos. Muchas situaciones buenas, malas y neutras, y he ido forjando un cuerpo de creencias y emociones asociadas que me han llevado a creer que soy quien creo ser. Puesto que soy atea y no creo ni en Dios ni en la existencia del alma, sino que solo creo ser un cuerpo físico y mental emocional, pienso que cuando mi cuerpo biológico muera, yo también lo haré y desaparecerá mi mente y emocionalidad y por tanto yo desapareceré o dejaré de existir como ente o entidad individual. Mi cuerpo descompuesto en átomos y moléculas más pequeñas será reabsorbido por la Tierra y otros organismos más pequeños y mi mente y conciencia individual se perderá o desaparecerá. Otros que me conocieron tendrán mi recuerdo en su memoria mientras vivan, y cuando ellos fallezcan también se olvidarán de sí y de mí. Y eso es todo. El universo seguirá su devenir evolutivo o involutivo ya sin mí. Pero a su vez, otros humanos copularán y vendrán más humanos que experimentarán lo mismo que yo en futuras generaciones, tal y como ha sido siempre, desde que evolucionamos desde primates a homínidos y finalmente a humanos actuales. Homo sapiens sapiens. Esto es lo que nos podría decir cualquier persona con la que hablamos. De hecho, es lo que piensa la mayoría de las personas. Y bueno, luego hay otro grupo de personas, así de forma bastante simplificada, ¿no? Pero para intentar acotar la materia, es que hay otros que tienen unas creencias intermedias llamadas agnósticas y que dirán que quizá Dios o la divinidad o el alma existan, pero nos es imposible por los medios actuales conocer y demostrar su existencia por la vía intelectual. Y por último, habría una tercera categoría de personas en las cuales se encuadrarían las personas que tienen creencias trascendentes o que tenemos creencias trascendentes o espirituales, y que podríamos decir que hay una divinidad y una esencia individual imperecedera o inmortal. Para profundizar e intentar clarificar más aún estas ideas, diremos que yo, como sujeto, energía, conciencia, cuerpo, mente, etc., me puedo identificar con muchas cosas o creer ser muchas cosas, pero una cosa es lo que soy verdaderamente y otra cosa muy diferente es lo que creo ser en base al conocimiento actual y perspectivas actualizadas. Lo que creo ser puede ser cambiado e influenciado por otros, y distar mucho o poco de la verdad última, pero lo que soy en verdad no depende de otros. Mi esencia no puede ser cambiada y se mantiene a lo largo del tiempo. 1, 2 o 1000 vidas en mi existencia. Yo tengo un cuerpo físico, pero soy mucho más que eso. De hecho, cuando deje este cuerpo físico ya no podré operar con él en esta dimensión. En esta dimensión tridimensional o cuatridimensional, depende cómo lo conceptualicemos. Yo tengo unas emociones, pero soy mucho más que eso. Yo tengo una mente y un contenido mental, pero soy mucho más que eso. Yo tengo un cuerpo energético, pero soy mucho más que eso. Yo tengo un cuerpo astral o álmico, pero soy mucho más que eso. Y finalmente, yo tengo un cuerpo, una conciencia, pero soy incluso mucho más que mi conciencia. Y finalmente, yo soy un espíritu, que es lo que realmente soy, que es lo imperecedero, lo que no cambia a través de las vidas, los tiempos
y las diferentes vidas en nuestra existencia. El espíritu y su esencia influyen e impregnan a los cuerpos inferiores citados, incluida la consciencia. Las personas que han meditado han podido tener acceso a este conocimiento de manera directa e intuitiva, amén de otros conocimientos y experiencias. Si hablas con cualquiera de ellas te dirá algo así como: observo o intuyo que yo no soy mi mente, mis ideas o contenido mental, sino mucho más que eso. Es decir, las personas que meditan ya se están dando cuenta de que son mucho más que su mente, su cuerpo, sus emociones. Es decir, que son la consciencia que observa a estas. Por tanto, desde mi yo inferior creo ser algo y desde mi yo superior soy algo. O al menos está mucho más cercano a la verdad última de lo que soy realmente. Es la diferencia entre identidad fabricada o limitadamente construida y muy incompletamente forjada e identidad más verdadera, actualizada o cercana a la verdad última y auténtica que me define más cabal y objetivamente. Pero hasta ahora hemos intentado dar respuesta a esta pregunta de ¿quién soy? Desde una perspectiva psicológica, epistemológica, social y espiritual. A lo largo del curso iremos profundizando y aportando una serie de perspectivas que vienen a enriquecer la respuesta a esta pregunta. Y lo dejamos aquí, pues ha hecho muy largo el vídeo y nada, mañana, si Dios quiere, seguimos. Así es que buenas noches y muchas gracias. Adiós.